¿Cómo andas, Pablo? Te saludo formalmente en esta mañana. Muy buenos días, el saludo bien para todos y todas. Muy bien. Bueno, vamos a hablar del informe de la Auditoría General de la Nación, que es un informe oficial, después de haber evaluado durante un largo tiempo, sobre lo que ha implicado este acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Un informe que evalúa cuestiones legales, formales, políticas, económicas, y que ha sido revelador, muy descriptivo de lo que ha implicado como condicionante para la economía y para la realidad nacional, pero además que pone en evidencia las irregularidades, para no decir las ilegalidades que han ido acompañando este acuerdo con el fondo. Bueno, que volvió a estar en la picota política después de la carta de Cristina en el día de ayer, que vos mostrabas un fragmento dedicado al fondo, y la respuesta de Alberto Fernández, ¿no? Defendiendo ese acuerdo que tuvo que hacer con el Fondo Monetario Internacional. Sí, un Alberto Fernández que en algún momento, a ver, hay que decir, cuando él asume, en su primer discurso de asunción como presidente, dijo que habría una investigación judicial y que se iban a saber a dónde se derivaron esos 45.000 millones de dólares de los 55 que se preveía iban a ingresar a la Argentina, 52.000 millones. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con esos 45.000 millones? Se habló mucho de fuga, ¿no? Bueno, Macri dijo en algún momento que los utilizó para pagarle a los bancos porque se iba a desbarrancar porque no creían en el kirchnerismo. Después, bueno, dijo que había sido para pagar deuda. Después dio muchas versiones de lo que había pasado con esos fondos. El gobierno nacional o el kirchnerismo habló de que esos se fugaron, esos fondos, que se fueron. O que nunca entraron. Y se usaron para campaña. Y que se usaron para la campaña. Bueno, ese es digamos, el discurso del kirchnerismo. Pero Alberto Fernández dice, bueno, pero estamos acordando, como oficialismo, Sergio le dijo a Massa, está acordando de otra manera. ¿Hay posibilidad de negociar de otra manera con el fondo? Bueno, evidentemente que no, evidentemente que no. Es un acuerdo incumplible para la Argentina. La cuestión es saber cómo políticamente se enfrenta lo que viene, que es una reestructuración de ese acuerdo, ¿no? Con qué solvencia y con qué tiempos. Ahora, en el marco de esa discusión, es muy interesante hacer un repaso sobre qué ha visto la AGN para saber efectivamente, desde un organismo que debe investigar, además, que debe cumplimentar un análisis de esto, saber ¿cuáles fueron las faltas que allí se cometieron? Si te parece, hacemos un repaso. Vamos. Dale. Vamos a ver en tramas precisamente de qué se trata esta evaluación de la AGN sobre lo que ocurrió con el préstamo del Fondo Monetario Internacional. La Auditoría General de la Nación advirtió sobre irregularidades, no habló de ilegalidades, sino de irregularidades del préstamo que el FMI le otorgó al gobierno de Mauricio Macri, que detectó numerosas falencias. Advirtió que por la magnitud y características del acuerdo, impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos. Claro, es un préstamo que debíamos pagar en 3 años, imposible para la Argentina. Bueno, en 3 años devolver 45.000 millones de dólares. Para que quede claro, en estas condiciones vos vas a pedir un préstamo a un banco y no te lo dan porque vos no lo vas a poder pagar. Bueno, absolutamente. Pero eso ya se sabía cuando Macri fue al Fondo Monetario Internacional. Lo que pasa es que el fondo, que no es un banco común, sino que detrás tiene a las grandes potencias económicas, lo que quería es tener una injerencia sobre las políticas económicas de la Argentina. A partir de ese acuerdo, que fue un acuerdo de solventar la campaña política de Macri, pero también de, evidentemente, generar un rédito económico, habrá que determinar para quiénes se llevaron esa plata. Hoy se garantiza un condicionamiento de la economía argentina durante muchos años. Exactamente. Vamos a ver la próxima trama. El acuerdo suscripto de casi 57.000 millones de dólares resultó el más importante de la historia de la Argentina. Hay que decir que además es el más importante en la historia del fondo, representando 127 veces más la capacidad de endeudamiento de nuestro país. ¿Se entiende? Ese préstamo implicaba 127 veces la capacidad que tenía la Argentina de endeudarse. Fue el más importante en la historia de la Argentina y el más importante de la historia del fondo. Y de esos 57.000 millones de dólares ingresaron 45.000 y nadie sabe dónde. ¿Habrán ingresado a la Argentina? ¿O habrá sido parte de ese lavado, de esa especulación? 57.000 millones de dólares se había comprometido el fondo. 45.000 que entraron a la Argentina no fueron a ruta, no fueron a escuela, no mejoraron la educación, no mejoraron la salud. Nos generaron un lastre que hoy nos condiciona fuertemente.
Por su magnitud característica, este endeudamiento impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos. Claro, porque entramos en una situación de riesgo de la que todavía es imprevisible, porque la Argentina no entró en default, porque se hizo un acuerdo que sabemos los condicionantes que nos está generando. Pero es evidentemente un patear para adelante, seguir sumando deuda, y en algún momento esto va a explotar, como explotó en el 2001, porque no podés pagarlo y en algún momento se termina esa refinanciación. Porque la Argentina, mientras va refinanciando con el fondo, no puede acceder a nuevos créditos. Y se está entrando en esa etapa de la que hemos hablado, ¿no? Inflación más recesión. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, es la gran duda para lo que viene, para lo que va a ser el próximo gobierno. La AGN también advirtió, y esto es un elemento que debe centralizarse, en quiénes fueron los que tomaron esta deuda. Vamos a la próxima trama. Según informó la auditoría, entre los principales hallazgos se destacaron relevantes incumplimientos normativos como la falta de autorización del endeudamiento y la omisión en la aplicación de los procesos específicos para préstamos unilaterales. No se cumplieron los pasos institucionales que hubiesen evitado además que esto ocurriera, ¿no? Esto fue un acuerdo de Mauricio Macri con el gobierno de los Estados Unidos, en particular con Donald Trump, que permitió que el Fondo Monetario diera este desembolso. Pero vamos a la próxima trama. Bueno. Esta es la que tiene que ver, dice, la inexistencia del dictamen del Banco Central sobre el impacto de la operación en la balanza de pago y la firma de acuerdos por parte de funcionarios sin facultades legales para hacerlo. Es decir, nació desde la ilegalidad, desde su origen mismo. No cumplía con los avales institucionales que tenía que tener. Y ahí empiezan a aparecer los nombres de quienes eran los responsables de economía, del propio Mauricio Macri, de Sturzenegger, que estaba en el Banco Central, de quienes formaron parte de esa negociación. Y mucho de política, porque se pensaba que esto tiene que pasar por Congreso, ¿no? Bueno, claro. Es que se piensa. Constitucionalmente, algunos dicen, esto debió haber pasado por el Congreso de la Nación. Efectivamente. Y que en esa discusión se pusiera en debate si realmente la Argentina quería esto, ¿no? Claro. Porque se habla de la falta de intervenciones técnicas adecuadas para evaluar los costos, de los riesgos de la operación, de la inexistencia de opinión de una unidad de auditoría interna, como así también la falta de asesoramiento jurídico oportuno y efectivo. Sí. Se estaban pidiendo 57.000 millones de dólares. Entraban 45.000 millones de dólares y no había ningún control sobre eso. De hecho, no sabemos dónde está esa plata, ¿no? Que nos ha endeudado los argentinos por muchísimos años. Y esta discusión hoy no forma parte del debate político, por lo menos del que debería ser la centralidad. En enero del 2017, Macri decidió dividir el Ministerio de Hacienda y Finanzas en dos carteras independientes, y esta última es la que le tocaba gestionar la deuda pública. Y es la que fue gestionando esa situación. Bueno, ahí aparecen los nombres que citábamos recién. Sí. Sturzenegger, Duhovne, algunos de ellos que hoy siguen dando referencias o cátedras de cómo enfrentar la situación económica de la Argentina. Los mismos que avalaron que la Argentina se endeudara por 45.000 millones de dólares y que no sepamos dónde está ese dinero, y con los costos, enormes costos sociales, económicos y productivos que ese acuerdo le está generando a la Argentina. El fondo volvió. La pregunta ahora es saber, ¿y con esto qué se hace? Porque tenemos el documento. ¿Y qué se hace? Porque la justicia ya no se va a ir, la discusión de la política ya está, eso se perdió. Desde lo político lo vuelve a poner en plano en el párrafo que mostrábamos más temprano, lo que mostró en la carta Cristina Fernández de Kirchner, y los pega a los dos presidentes que tuvieron vínculo con el acuerdo, a Mauricio Macri por pedirlo y a Alberto Fernández por hacer el acuerdo con el fondo o reacordar con el Fondo Monetario Internacional. Le dicen, bueno, esto no es casualidad política. No tienen chances electorales ahora, ninguno de los dos, como mostrando una consecuencia, ¿no? Bueno, claro. A ver, desde el momento mismo en que Alberto Fernández acuerda con el fondo, avala lo que sucedió después. Avaló la deuda.
avaló esa existencia de los 45.000 millones de dólares y uno dirá, bueno, no tenía otra opción porque era el de Ford, porque era enfrentarse. Bueno, recordemos eso se trata, digamos, ¿no? Que fue... de ver desde qué lugar vos vas a discutir con el fondo. Políticamente debe haber sido un caso bastante particular, que fue aprobado por la oposición y no por el oficialismo. Un proyecto del oficialismo. Algunas provincias dispusieron de sus diputados para acompañar a Juntos por el Cambio. Pero en su mayoría, digo, fue así, fue un voto de la oposición. Pero el kirchnerismo, claro, el kirchnerismo no. El sector del kirchnerismo, el kirchnerismo puro, no avaló esa renegociación del acuerdo. Se va como presidente de bloque Máximo Kirchner. En ese momento renunció. Claro, en ese momento renunció. Y aparece Martínez allí en la presidencia. Lo cierto es que ahora que tenemos estos documentos, uno dice, ¿algo va a cambiar? A mí me parece que nada. No. Ratifica lo que se presume, lo que la gente siente, lo que la gente percibe. Yo creo que en parte es así, ¿no? Por eso es que hoy Alberto Fernández y Mauricio Macri no están en el escenario de la próxima disputa política. Bueno, entre otras cosas por esto, ¿no?